Bienvenidos a la entrevista de Focos. Hoy conversamos sobre la ANEP frente a las elecciones del 28 de febrero. Para eso quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, el presidente de ANEP, Javier Simán. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Hola Karen, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Javier, cuando usted asumió la presidencia de ANEP en mayo de 2020, la asumió con un acuerdo con el gobierno para la apertura y la recuperación económica, pero la relación se deterioró muy rápido. Los señalamientos del presidente Bukele que detonaron en ese conflicto, que llevaron a ese conflicto, ¿se deben a temas personales o son un conflicto de la ANEP y el gobierno, de la ANEP como gremial y el gobierno? Gracias, Karen. De nuestra parte, nosotros no tenemos conflicto con nadie y en lo personal, yo tampoco, si yo no conozco al presidente. Cuando yo llegué a ANEP, tuvimos una serie de reuniones con el hermano del presidente, con Karim Bukele. En esos días el presidente estaba muy ausente del país. Es con el hermano, con Karim, con el que nosotros dialogamos sobre aquellos $1.000 millones para la recuperación económica que al final se destinaron para otras cosas, no para lo que nosotros habíamos propuesto, y donde también se nos prometió que no iba a haber un cierre estricto de la economía del país, porque nosotros insistíamos que había que salvar vidas, pero también empleos. Yo creo que ahí pues se generó tal vez alguna discordia, pero de nuestra parte no hay ningún conflicto con nadie, Karen. Usted tiene que saber que ANEP no es partido político, ANEP no es oposición de nadie, no somos enemigos de nadie. Nosotros representamos a todo el sector privado y nos toca dialogar con todos los actores políticos, no solo con el Ejecutivo, también con los diputados, con las diferentes instituciones, con organismos internacionales, para promover el desarrollo económico, la generación de empleos. Claro, en nuestro rol también somos críticos, Karen. Nos toca ser críticos de las cosas que nosotros vemos que se hacen mal. Somos críticos de la corrupción. En ese sentido, pues a los gobernantes les incomoda el trabajo de ANEP, porque nosotros señalamos los problemas. Pero no, reitero que nosotros no somos enemigos de nadie, no tenemos conflicto con nadie. Ahora, Estamos en toda la disposición de trabajar con el gobierno. Usted dice, bueno, nos reuníamos con el hermano del presidente, me imagino que se refiere a Karim Bukele porque el presidente estaba ausente, decía, de los asuntos del país, pero el hermano del presidente no tiene un cargo público. ¿Por qué lo aceptaban a él como interlocutor? Mire, cuando yo asumí ANEP fue en medio de acuerdos que ya se venían dialogando con diferentes funcionarios de gobierno, entre los cuales entiendo estaba Karim Bukele. Yo pues honré los acuerdos que había hecho la administración anterior de ANEP. Era lo menos que podía hacer. Entonces nosotros continuamos el diálogo con las personas con las que se había venido dialogando. No me competía a mí desautorizar a nadie. Si el presidente había delegado en su hermano, nosotros de buena voluntad pues dialogamos con el hermano. Bien, ahora usted también me decía, nosotros no tenemos un problema con él. Me dice usted que no conoce ni siquiera al presidente, pero lo cierto es que el presidente sí tenía estos discursos donde se refería explícitamente a usted. Dijo que no iba a dialogar con usted, que ya desconocía su representación en ANEP. ¿Continúa ese conflicto del presidente con ANEP entonces? Pues mire, Karen, desde que yo llegué a la ANEP comenzaron los ataques a mi persona. La deslegitimización que intentó hacer el presidente, aunque no le compete a él reconocerme o no. Yo soy electo por las gremiales empresariales, no por el presidente. Yo no me debo al presidente, me debo a todas las gremiales que representan a los diferentes sectores del país. Son 55 gremiales. Entonces él intentó desconocerme, él intentó desprestigiarme y desde entonces no han desistido los ataques, las acusaciones falsas ante la fiscalía, en fin, ha habido una campaña para desprestigiarme y desautorizarme como representante del sector privado. Yo desconozco cuál es la animosidad personal que pueda tener el presidente
o qué es lo que le da miedo que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Pero eso no nos debe a nosotros evitar mantener una relación con todos los funcionarios como estamos tratando de hacer. Veamos, ¿usted diría, Javier, que el presidente Bukele ha dividido a los grandes empresarios y a las gremiales empresariales? Para nada. Usted tiene que entender que nuestro rol es trabajar con todos los actores políticos. Si el presidente no quiere sentarse conmigo, no quiere decir que las gremiales empresariales o que otros representantes de ANEP se puedan sentar con autoridades del gobierno. Este no es un pleito, este no es una competencia. Nosotros no andamos buscando popularidad, no andamos buscando votos, no estamos corriendo para ningún cargo. Nosotros tenemos una labor que hacer por el país y la vamos a hacer con los funcionarios que estén abiertos a trabajar con nosotros. Entonces, de ninguna manera, Karen, el sector privado está unido y va a aprovechar cualquier instancia gubernamental para llevar nuestro mensaje de que tenemos que trabajar juntos y urgente porque se nos vienen problemas económicos muy graves. Ahora, le hago esta pregunta porque ANEP ha expresado públicamente rechazo a muchas de las acciones del presidente Bukele, pero ese rechazo que ustedes han expresado contundentemente no lo hemos visto de otros grupos empresariales que son muy importantes económicamente. Entonces, cualquiera podría interpretar que el silencio que guardan estos grandes empresarios implica silencio. Podríamos concluir, por lo menos, que los grandes empresarios y las gremiales están divididas en su opinión sobre el estilo de liderazgo del presidente Bukele. De ninguna manera, Karen, porque algunos de esos grandes empresarios que a que usted asumo se refiere, firmaron hace unos días una declaración de defensa a la democracia, ¿verdad? Estamos totalmente alineados, ¿verdad? De ninguna manera, como le digo, vamos nosotros a desaprovechar las oportunidades de llevar nuestro mensaje a los funcionarios y cuando se les invita, las gremiales y los representantes de las gremiales asisten, ¿verdad? Tiene que entender usted que los empresarios van en su calidad personal, ellos no van representando a nadie. Por eso es que tal vez usted no ve declaraciones públicas de ellos, porque si ellos dan una declaración, la están dando en lo personal, es su opinión personal. En cambio, los representantes de las diferentes gremiales y de ANEP hablamos en nombre del sector privado. Hemos hecho las consultas, llevamos la opinión de las diferentes directivas de las diferentes gremiales. Entonces, por eso es que nosotros sí damos declaraciones públicas en representación del sector privado y los grandes empresarios a los que usted asumo se refiere no dan declaraciones públicas porque ellos van en su calidad personal. Pero veamos, por ejemplo, en ese comunicado, yo sí vi, por ejemplo, la firma de Ricardo Poma, vi su firma. Pero no vi la firma, por ejemplo, de empresarios como Francisco Calleja, Roberto Crit, Roberto Murray Mesa. Ellos no firmaron ese pronunciamiento al que usted se está refiriendo. Como no, don Roberto Murray Mesa sí lo firmó. Pero, por ejemplo, Francisco Calleja no lo firmó o Roberto Crit. Yo desconozco si los invitaron a firmarlo. Eso no quiere decir que no coincidan con lo que ahí se dice. Hay muchos empresarios que tampoco se les llevó para firmarlo, no quiere decir que no estén de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que todo lo que buscamos, Karen, es un país donde podamos vivir en paz, donde podamos vivir en armonía, donde se respete la ley, donde tengamos claro cuál es el rumbo del país, hacia dónde vamos, cuáles son los planes del gobierno, porque los empresarios y los emprendedores van a invertir dependiendo de cómo se sienten de confianza de que sus inversiones les van a funcionar. Nadie invierte en un clima de incertidumbre, de inseguridad, ¿verdad? En ese sentido, por eso nuestro llamado viene siendo al gobierno, miren, dejen de estar confrontando con medio mundo, porque se está peleando con todos los actores políticos y civiles de este país. Entonces, un gobierno que pasa peleando, ¿en qué momento va a gobernar? Y la pregunta es, ¿qué va a gobernar? No hemos visto un plan. ¿Cuál es el plan del gobierno? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la ruta económica? ¿Cuáles son los sectores a los que les vamos a apostar para que generen empleo? Entonces, nosotros hemos sido críticos porque no vemos ningún plan.
Y la crisis que se nos viene encima, Karen, es muy grave. Ahora, me quedan un par de preguntas sobre esto. Mientras el presidente Bukele decía el año pasado que la ANEP no era representativa de los empresarios, sí accedió a un plan de apertura que le propusieron estos grandes empresarios que ya estábamos mencionando, como Roberto Crit, Ricardo Poma, Roberto Murray Mesa y Francisco Calleja. ¿Por qué diría usted, Javier, que estos grandes empresarios tienen más capacidad de interlocución con el presidente Bukele que usted como presidente de ANEP? Mire, usted no puede negar que esos grandes empresarios son personas con mucha experiencia. Es muy normal que los presidentes se hagan asesorar por gente de experiencia. Si usted recuerda, en el gobierno del presidente Funes también se hizo el Asocio para el Crecimiento, donde se invitó a grandes empresarios. Es normal, cualquiera de nosotros en una posición así va a buscar asesorarse de personas con experiencia, que conocen de diferentes áreas de negocio. Ahora bien, esos mismos empresarios se apoyan en nosotros, las gremiales, para los estudios técnicos, para las propuestas de ley, para las propuestas de políticas públicas. Entonces, no es incompatible y no hay ninguna división, Karen. Al contrario, el sector privado busca todas las instancias para hacer llevar el mensaje que necesitamos buenas leyes, que necesitamos leyes que fomenten la inversión y la generación de empleos. Y en cualquier instancia, cualquiera de nosotros, ya sea en lo personal o a través de los gremios, vamos a llevar ese mensaje a las autoridades. Entonces, para ir cerrando este punto, cuando vemos a esos grandes empresarios sentados con el presidente Bukele, es equivalente a que veamos también incidencia de la ANEP en ese espacio. Claro, y usted no ve a esos empresarios sentados en la ANEP porque lo hacemos en privado, pero esos empresarios se reúnen también con ANEP, se reúnen conmigo, se reúnen con diferentes gremiales que tienen que ver directamente con el sector de la economía en la que ellos tienen sus negocios. ¿Esos empresarios hoy por hoy entonces harían las veces de puente entre ANEP y el gobierno? Claro que sí. Es decir, nosotros, sector privado, aprovechamos, como le digo, cualquier instancia, cualquier puente. A veces hay que llegarle a funcionarios y algún empresario tiene alguna cercanía o alguna amistad, se aprovecha y se hace a través de ellos. ¿Por qué? Porque, como le decía, nosotros promovemos políticas públicas. Nosotros no hacemos política partidaria. Nosotros estamos proponiendo y cuando se hace algo malo, pues somos muy críticos porque queremos sacar este país adelante. ¿Quiénes son, además de estos que hemos estado mencionando, quiénes son estos empresarios, digamos, que tienen esta relación más cercana con el gobierno, a los que el gobierno consulta como expertos, como usted decía? Karen, usted tiene que entender que el 96% de los agremiados en ANEP son pequeños y medianos empresarios. Ellos no tienen quien hable por ellos. Nosotros hablamos por ellos. Los grandes empresarios no necesitan quien hable por ellos. Ellos tienen acceso directo. Entonces, no es incompatible. Es que nosotros estamos hablando por la mayoría de empresarios que son pequeños y medianos. Estamos hablando casi 14,000 empresas en nuestro país que no tienen el acceso que puede tener un gran empresario. Javier, pero la relación suya como presidente de ANEP, esta interlocución con el gobierno, ¿está entonces restaurada? Mire, ¿Habla usted con el gobierno? El Ejecutivo no es la única instancia con la que nosotros tenemos que trabajar, Karen. ANEP tiene que primero trabajar hacia adentro. Nuestra relación primordial es hacia nuestras gremiales y a nuestras empresas socias. Nos debemos a ellos. Y luego hacia afuera trabajamos con todos los actores políticos. Yo comprendo eso, pero diputados, su interlocución... no solo es que usted está pensando tal vez solo en el presidente, pero recuerda que nuestro país es una república donde hay 3 órganos, 3 poderes, y hay una infinidad de instituciones autónomas, y hay una infinidad de organismos internacionales que todos convergen en las políticas públicas del país. Tenemos que gestionar con ellos y con organismos fuera del país también. Bien, pero veamos, pero su gestión como presidente de ANEP, yo entiendo que tiene que conversar con otros actores, pero lo que me interesa explicar es si ANEP conversa con el Ejecutivo como tal, ¿o no? Yo como presidente de ANEP no he tenido ese encuentro. Fue lo primero que hice al llegar a ANEP,
enviarle una nota al presidente pidiéndole audiencia para empezar a trabajar de la mano. Lo que recibí fue la reacción del presidente, todo lo contrario. Pero mire, eso no nos distrae, Karen, de la labor que nosotros tenemos que hacer. Nuestro enfoque es sacar el país adelante. Con o sin el apoyo del presidente, nosotros vamos a seguir trabajando por el país. Bien, tenemos una tarea muy grande por recuperar. No, déjeme terminar esto. Es bien importante que recuperemos los empleos perdidos. Allá afuera hay miles de salvadoreños que han perdido su empleo por esta pandemia y no vemos ninguna acción gubernamental para recuperar esos empleos. Y por eso mi llamado, trabajemos juntos, porque esta es tarea de todos. Bien, nos quedamos aquí en este primer bloque y ya continuamos con esta entrevista con Javier Simán, presidente de ANEP. Ya regresamos. Continuamos con la entrevista de Focos. Estamos conversando con el presidente de ANEP, Javier Simán. Bien, en este bloque, Javier, me gustaría conversar más sobre cómo ve las elecciones del 28 de febrero. Y es que las elecciones que se nos vienen dejan dos posibles caminos. Una asamblea plegada al Ejecutivo con una mayoría calificada o una en la que los votos de los otros partidos van a ser necesarios para adquirir más deuda, elegir funcionarios de segundo nivel, por ejemplo. ¿Cuál de estos panoramas es mejor para la ANEP? Yo no soy ningún analista político, Karen, pero lo que sí creo y estamos convencidos en el sector privado es que para una democracia se necesita una asamblea muy equilibrada, donde ningún partido tenga el control. ¿Por qué? Porque nuestro país necesita tener discusión de las leyes, no solo tener una asamblea que obedezca ciegamente a lo que diga el presidente, porque entonces sería una concentración de poder en el Ejecutivo. Lo que diga el presidente, la asamblea le va a decir que sí. Entonces, ¿dónde está la discusión para aprobar leyes? Entonces, en ese sentido, nosotros creemos de que tiene que haber una asamblea equilibrada, donde ningún partido tenga mayoría y donde todos los salvadoreños se sientan representados por algún diputado. No importa cuál es su ideología, usted tiene que tener a alguien que la represente en la Asamblea Legislativa. Entonces, afortunadamente, hoy usted ve que el voto por rostro le permite escoger el candidato del partido que usted quiera, que usted sienta que representa sus ideales, su ideología, sus sueños, sus principios, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, tener una asamblea bien equilibrada que le haga contrapeso a decisiones arbitrarias que pueda tomar el Ejecutivo. Bien, ahora, las encuestas, sin embargo, le dan una ventaja muy importante a Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa. ¿ANEP teme ese escenario de una asamblea con mayoría del partido del presidente? Mire, lo que nosotros estamos viendo, Karen, es una campaña desde el Ejecutivo. Es decir, nosotros no vemos un gobierno gobernando ni atendiendo los problemas del país. Lo que vemos es un gobierno en campaña permanente para lograr la mayoría de diputados en la Asamblea. Desde que entró el gobierno, está atacando a los diputados y a los otros partidos. Si usted ve la campaña, van para afuera el 28 de febrero. Esa es una campaña de odio. ¿Cuáles son las propuestas? Nosotros como sector privado quisiéramos ver cuáles son las propuestas que llevan los candidatos de Nuevas Ideas. ¿Qué proponen? ¿Qué leyes van a ir a proponer? ¿En qué piensan? ¿Cuál es su ideología? Pero ni siquiera sabemos quiénes son los candidatos de Nuevas Ideas, porque el único que está haciendo campaña por Nuevas Ideas es el presidente Bukele. Y él ya ganó, él ya es presidente. Él no está corriendo para nada. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están los candidatos a diputados de Nuevas Ideas? ¿Qué proponen? Queremos verlos, ¿verdad? En ese sentido, sí hacer un llamado a todos los candidatos y partidos que nosotros queremos ver una campaña de altura, queremos ver una campaña donde conozcamos lo que proponen, lo que va a ir a hacer a la Asamblea Legislativa. Pero entonces, en su visión, en su perspectiva como presidente de ANEP, al país le conviene más
digamos, para los intereses de ANEP, es más conveniente una oposición que tenga la llave de las mayorías simples y calificadas? Lo que yo le estoy diciendo, Karen, es que es importante que todos los salvadoreños se sientan representados por alguien en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque los diputados llevan las inquietudes de la población y las convierten en ley. Pero si usted le da una mayoría, un montón de diputados que no sabe quiénes son, pero que ganan porque Bukele los apoya y que cuando lleguen a la Asamblea solo van a decir sí a lo que el presidente diga, entonces, ¿dónde está la representatividad de los salvadoreños, verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos una preferencia partidaria. Lo que queremos es ver un buen balance, que nadie tenga el control, que los obligue a sentarse a discutir las propuestas de ley para que salgan buenas leyes. Bien. Veamos, estamos en medio de una crisis económica y fiscal. Después de las elecciones del 28 de febrero, muchos analistas coinciden en señalar que el gobierno deberá tomar medidas para enfrentar la crisis en la que estamos. ¿Cuál es, por ejemplo, la postura de ANEP frente a la posibilidad de un aumento o la creación de nuevos impuestos desde la Asamblea Legislativa? Karen, hemos sido muy críticos porque este gobierno ha despilfarrado mucho dinero. Se le ha dado casi 3.800 millones de dólares y es hora que no sabemos en qué lo ha gastado. Este gobierno no ha rendido cuentas, ha incrementado la deuda a niveles insostenibles. No va a tener dinero para pagar esa deuda. Y parte de la deuda la contrató carísima, la más cara en la historia, 9,5% de intereses. Entonces, sin duda el gobierno no va a tener dinero para enfrentar los problemas que se le vienen. Encima de eso, ellos están sobreestimando la recaudación fiscal. Según ellos, van a recaudar muchos impuestos, pero con esta pandemia y que pasamos cerrados 4 o 5 meses, las empresas están perdiendo dinero. Entonces, se viene una situación bien delicada, Karen, cuando usted ve la economía de El Salvador. Somos el país que está peor en Centroamérica. ¿Cómo se explica a usted que El Salvador está, vamos a cerrar a cerramos a menos 9% y Guatemala a menos 2%? Está a la par el país. Honduras está a menos 5% y enfrentó 2 huracanes. Entonces, todo tiene que ver, Karen, con la manera en que el gobierno enfrentó la pandemia. Nuestro gobierno restringió la economía a tal grado que ha generado demasiado desempleo. Tenemos 52,000 empleos perdidos y 2,000 negocios que ya no volvieron a abrir. Vamos a ver, pero las soluciones a esa crisis, a ese diagnóstico que está planteando, van a pasar luego del 28 de febrero por la Asamblea Legislativa. ¿Qué medidas ve usted que esa Asamblea Legislativa podría adoptar para salir de esa crisis fiscal y económica que describe? Si es una asamblea de títeres que solo van a ser sumisos a lo que el presidente diga, seguramente, Karen, van a aprobar más deuda, van a aprobar más impuestos, van a aprobar otro montón de opciones que le den más dinero al presidente. La pregunta es en qué están gastando tanto dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no vemos mejoras en educación, no vemos mejoras en otro montón de áreas. Entonces, el tema es de que el gobierno o va a subir impuestos, lo cual va a deprimir más la economía, la gente va a ser más difícil que encuentren empleo, o va a desdolarizar, lo cual sería desastroso para el país, una inflación tremenda, o va a pretender robarle los ahorros a los trabajadores, los ahorros de pensiones, ¿verdad? En fin, o todas las anteriores. ¿Y por dónde va el camino, la ruta estratégica a la solución? Porque con ese escenario que coincidimos, en el que estamos, lo cierto es que necesitamos aumentar de alguna manera la solidez de las finanzas públicas. ¿Cuál es la ruta estratégica para hacerlo? Pero Karen, usted no puede gastar más de lo que recibe. Es igual que la economía familiar. El gobierno ya se gastó la tarjeta de crédito, ya la topó, ya no tiene de dónde endeudarse más. Tiene que apretarse el cincho, tiene que reducir sus gastos. Entonces,
A los gobiernos les gusta hablar de aumentar impuestos, pero la política fiscal tiene 4 patas. La recaudación fiscal, que tiene que ser muy cuidadosa, porque si usted aumenta los impuestos, la población se queda con menos dinero. Usted tiene menos dinero en su bolsillo, gasta menos, invierte menos. Entonces, el que sale afectado es la población. Está dando más dinero al gobierno y se queda sin dinero. Segundo, puede usted potenciar la economía para que la economía sea más activa y ahí pues haya más impuestos. Pero también está el tema de la inversión pública. El gobierno debería invertir más en infraestructura y gastar menos en lo que son gastos ordinarios. Está el tema también del ahorro fiscal. El gobierno no puede seguir gastando a ese ritmo si ya no tiene ingresos, ¿verdad? Entonces, hay que abordar el tema fiscal desde los diferentes puntos de vista, Karen, no solo pensando en que hay que aumentar impuestos. Y CEFI, por ejemplo, en este espacio de entrevista, ha dicho que parte de la solución a la crisis en la que estamos, que se ha, de hecho, hecho más dura, más aguda por el COVID, es justamente discutir un pacto fiscal que tenga como componente aumento de impuestos. Mire, discutir un pacto fiscal, primero tenemos que hablar de la austeridad, el ahorro fiscal. Antes de hablar de más impuestos, queremos saber en qué gasta el dinero el gobierno y por qué quiere más dinero, en qué lo va a gastar. No solo puede estarle dando más dinero para que sigan despilfarrando, ¿verdad? Además, hemos visto supuestos actos de corrupción. Entonces, el gobierno tiene que rendir cuentas de en qué está gastando el dinero, en qué va a gastar y a dónde se va a apretar el cincho para no seguir gastando tanto. Después podemos hablar de aumentos de impuestos. Javier, y otra cosa, solo le termino. La deuda pública hay que bajarla. Es insostenible seguir endeudándose al ritmo que se está endeudando. Bien, ahora Javier, entonces la postura de ANEP sobre este tema fiscal, para cerrar este punto que hemos estado discutiendo, es entonces controlar el gasto y mayor rendición de cuentas. Es correcto. Primero controlar el gasto, bajar la deuda, rendición de cuentas y invertir más en infraestructura pública que en gasto ordinario. Bien, ¿qué partido político en la Asamblea Legislativa representa mejor esta postura de ANEP en el tema fiscal? Mire, yo creo que ANEP, usted tiene que entender que ANEP es apolítica. ANEP no apoya a ningún partido político. Ahora, cada empresario tiene su propia preferencia. Cada empresario como ciudadano tiene su propia preferencia. Nosotros trabajamos con todos los partidos, con todos los diputados. Hay diputados que entienden más estos temas económicos y que los apoyan, y hay otros que les cuesta más entender los temas y tal vez por eso no los apoyan. Bueno, pero no pudiera decirle generalizado que un partido sí y otro no. Bueno, es que una cosa es no tener una afiliación partidaria desde la organización, pero por supuesto que tenemos visiones políticas que cruzan nuestro quehacer. Por eso le pregunto qué partido político representa mejor estos intereses en el tema fiscal que está exponiendo para ANEP. Mire, nosotros como ANEP hemos propuesto iniciativas de ley y cuando ha habido otras iniciativas que alguien más ha propuesto, nos han invitado a opinar y con todos los partidos hemos tenido oportunidad de presentarles nuestros puntos de vista. En algunas hemos logrado el apoyo de todos los partidos y en otras no, ¿verdad? Entonces, no le pudiera decir que dependiendo del tema, no pudiera decirle en general qué partido sí, qué partido no. Hay temas en los que usted pensaría que el FMLN no tiene ninguna afinidad con el sector privado, porque tradicionalmente ellos fueron anti-sector privado, y se sorprenderá de ver de que muchas de las iniciativas han sido apoyadas también por FMLN, por PDC y por los demás partidos. Ahora, por ejemplo, es difícil pensar que usted, que viene de Arena, por ejemplo, no pueda tener una cercanía mejor desarrollada, una relación mejor desarrollada con la fracción de Arena en la Asamblea Legislativa. Mire, yo no vengo de Arena, yo vengo del sector privado, tengo 29 años en las gremiales empresariales. Nunca he sido funcionario público, nunca he sido dirigente partidario. Yo sí me afilié en Arena en el 2017 cuando competí en las internas.
Y de alguna manera, Karen, yo sí me identifico con los principios que Arena debería estar defendiendo. Tengo mis reservas si lo ha hecho o no lo ha hecho y quiénes lo están realmente defendiendo, ¿verdad? Pero en ese sentido, yo sí pasé por Arena en lo que fue mi campaña interna, pero yo vengo del sector privado y estoy de regreso de donde vengo, las gremiales empresariales. Uh-huh. Ahora, veamos, el discurso del presidente Bukele, públicamente, cuando lo presenta el presidente Bukele, él mismo se presenta como un defensor de la libre empresa. De hecho, muchos recordamos aquel discurso que dio en la Heritage Foundation, donde decía, bueno, yo creo en mayor libertad empresarial y menos Estado. ¿Usted ve, a partir de este discurso del presidente Bukele y de otras intervenciones de este tipo que ha hecho, en nuevas ideas en un partido que podría estar contra la libertad empresarial? Primero, Karen, hay que entender que el presidente Bukele es muy audaz en decir lo que la gente quiere oír en el momento, pero cuando usted lo ve en el tiempo se da cuenta que se contradice. Lo que dijo antes contradice con lo que pueda estar diciendo ahora. Entonces eso le hace perder credibilidad. ¿Qué es lo que realmente piensa él? No sabemos, porque en la Heritage dijo una cosa, pero en otra parte dijo otra. Antes habló de los acuerdos de paz favorablemente y hace poco lo vimos criticando los acuerdos de paz. Entonces, cuando un presidente trata de ser muy populista, quiere complacer y ganarse la opinión de mucha gente, termina diciendo no lo que piensa, sino que lo que la gente quiere oír. Honestamente, yo le quiero decir de que yo no sé qué defiende Nuevas Ideas. Usted dígame qué defiende, porque no hemos visto cuál es la ideología que ellos defienden. ¿Pero qué ha hecho el presidente Bukele o qué acciones específicas del presidente Bukele atentan contra la libertad empresarial? Mire, usted no piensa en la libertad empresarial solo en lo que tenga que ver con nosotros. La libertad empresarial empieza con la libre expresión, la libertad de expresión que ustedes los periodistas gozan. Se ha visto amenazada tremendamente. Bueno, yo tengo claro ese diagnóstico en el caso particular de los periodistas. El Instituto de Acceso a la Información Pública es vital para saber en qué está gastando el gobierno los recursos que todos los salvadoreños pagamos. Y hemos visto cómo ha sido intervenida en ese sentido. Y lo más grave, usted puede atentar contra la libre empresa cuando está irrespetando la Constitución, cuando irrespeta la separación y la independencia de los órganos, ¿verdad? Cuando usted promueve el irrespeto y la confrontación. Todo eso termina destruyendo la libertad empresarial mucho más que si usted pasara una ley restringiendo la libertad, ¿verdad? Entonces, tal vez no lo está haciendo abiertamente, pero todas sus acciones están violentando los principios constitucionales que le permiten a usted y a mí, a cualquier salvadoreño, emprender. Esa preocupación que usted señala hoy no fue la preocupación o no estaba, por lo menos al principio, del gobierno del presidente Bukele. De hecho, según FUSADES, la llegada del gobierno Bukele hizo que por primera vez en 10 años se registrara un saldo positivo en el indicador de clima de inversión. En 2020 el indicador se deterioró por la pandemia, pero también por la incertidumbre política o económica. ¿Qué elementos serían claves para mejorar la percepción del clima de inversión de los empresarios salvadoreños? Cualquier esperanza que albergamos nosotros con el gane del presidente Bukele, Karen, se disipó después del 9 de febrero. Es decir, el que haya ganado un candidato que si bien venía del FMLN y ganó con el partido Gana y ahora está promoviendo otro partido, Nuevas Ideas, de alguna manera rompió con el antagonismo entre Arena y el FMLN y todos lo vimos con esperanza. Pero desafortunadamente pareciera que el gobierno resultó pues igual. Hemos visto casos de corrupción, hemos visto confrontación, esa polarización ideológica que existía antes, ahora es más grave, ¿verdad? Vemos cómo desde funcionarios, altos funcionarios de gobierno, se está predicando el odio, la confrontación y la división. Entonces, todo lo que apostamos con el presidente Bukele
se vino para abajo. Es una decepción ver que todo lo que pensamos iba a ser salió igual, ¿ve? Usted Porque la albergó, polarización es más grave ahora, la confrontación es más grave, la crisis económica es más grave, en fin, hemos visto supuestos actos de corrupción más graves. usted Entonces, albergó ¿dónde está esperanza. la diferencia? Usted decía, todos los que albergamos esperanzas cuando llegó el gobierno del presidente Bukele, ¿usted albergó esperanzas cuando llegó el presidente Bukele a la Claro presidencia? que sí, Karen, recuerde que yo fui muy crítico de los partidos y la razón por la que en algún momento yo me animé a competir es porque yo pensaba que los partidos hay que cambiarlos desde adentro. Queremos cambiar la manera de hacer política, no es destruyendo a todos los partidos, es involucrándose, enrollándose las mangas y cambiarlos desde adentro, permitirlos, democratizarlos, transparentarlos y permitir nuevas caras. Y para De mi acuerdo. satisfacción, usted está viendo nuevas caras en la mayoría de partidos. Muy bien, quiero agradecerle por este espacio de conversación con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad, Karen. Muchísimas gracias a Javier Simán, presidente de ANEP, por acompañarnos en este espacio y muchísimas gracias a todos los que también nos han acompañado en esta entrevista. Recuerden que este y otros contenidos de Focus pueden encontrarlos en nuestro canal de YouTube, Focus TV.